La hermana de mi esposa le dijo, adiéstralo ahora o te arrepentirás más tarde. Así que lo intentó. Tareas, horarios, reglas, castigos. A los 3 meses, dejé una nota, solo se adiestra a los perros. Estoy buscando casa para mi nueva vida. Las llamadas desesperadas de mi esposa comenzaron a las 2 de la madrugada, pero las de su hermana llegaron incluso antes. La hermana de mi esposa le dio un consejo que nos costó 4 años de matrimonio. El consejo en sí tardó quizás 30 segundos en darse. El daño que causó tardó considerablemente más en medirse. Para cuando entendí lo que realmente había sucedido, cuando ya había comenzado el programa, y el programa ya había comenzado a funcionar, solo que no en la dirección que Sandra pretendía. Pero déjenme retroceder. Así es como estas cosas siempre necesitan empezar, con el antes. Gwen y yo llevábamos casados 4 años cuando la vida de su hermana se desmoronó y arrastró la nuestra con ella. 4 años no es mucho tiempo según algunos estándares, pero metimos una cantidad razonable de vida en ellos. Conseguimos la casa en Clintonville 18 meses antes de todo esto. Una casa de estilo craftsman de los años 40 en una calle con árboles viejos que dejaban caer las hojas el doble de rápido de lo que podía rastrillarlas. 3 dormitorios, un baño completo y uno que era medio baño, solo en la interpretación más generosa de la frase. Un garaje que era demasiado estrecho para una camioneta, pero exactamente adecuado para un banco de trabajo y un juego de estantes que había construido en un fin de semana libre. No éramos una comedia romántica. Éramos 2 personas que habían decidido construir algo juntas y lo estaban haciendo sin hacer mucho ruido al respecto. Gwen se encargaba de las finanzas. Era mejor con los números que yo, organizada de una manera que tenía sentido para ella, y no necesitaba que yo la supervisara para hacerlo bien. Yo me encargaba de la casa. Las canaletas se limpiaban antes de que llegaran las lluvias de otoño. El calentador de agua se reemplazó el octubre anterior, 6 meses antes de que hubiera fallado por sí solo porque había revisado la fecha de instalación en la etiqueta y hecho los cálculos. El jardín no era una pieza de exhibición, pero estaba cuidado, y la cerca del lado norte estaba recta porque la había nivelado de nuevo la primera primavera que tuvimos la propiedad. Cada uno conducía a su trabajo, el Honda de Gwen, a la clínica dental en Worthington, mi camioneta, a cualquier obra que estuviera en marcha esa semana. Cocinábamos juntos los sábados por la mañana. Eso comenzó como idea mía. Había leído en alguna parte que las parejas que cocinan juntas permanecen juntas, que es el tipo de cosa que lees si no admites haber leído, pero se convirtió en algo propio. Gwen tenía un método para los huevos revueltos que implicaba más paciencia que el mío y producía algo notablemente mejor. Corregía mi técnica sin que pareciera una corrección, lo cual era una habilidad que también tenía en otras áreas de la vida. Era directa sin ser brusca. Se reía de mis chistes, que eran lo suficientemente secos como para que no todos se molestaran. Respetaba la forma en que pensaba en los problemas, sin precipitarse al registro emocional, pero tampoco fría, simplemente mesurada. Esa era la base. No perfecta, no un montaje de los mejores momentos, simplemente sólida y honesta. Y el tipo de solidez y honestidad que la gente a veces no aprecia hasta que ha pasado tiempo en algo que no lo es. Sandra Holloway era la hermana mayor de Gwen por 6 años. La conocía desde antes de la boda, lo que me dio una muestra lo suficientemente grande como para formarme una opinión. Era inteligente, bien organizada hasta el punto de la rigidez, y tenía opiniones firmes sobre cómo otras personas deberían gestionar sus vidas. Se había casado con un hombre llamado Carl Simmons 8 años antes de todo esto. Un contratista, un tipo estable, el tipo de persona que aparecía cuando decía que lo haría. Su matrimonio había durado 6 años. Carl se había ido silenciosamente un martes, se había llevado sus herramientas y 2 cajas de libros, y ya se había ido para cuando Sandra llegó a casa del trabajo. La versión oficial de Sandra de esta historia era que Carl no podía manejar a una mujer que lo mantenía a un estándar. La versión que se filtró por otros canales era diferente. Sandra había pasado 3 años dirigiendo su hogar como una evaluación de desempeño a prueba, rotaciones semanales de tareas, revisiones programadas sobre contribuciones domésticas, sistemas formales de consecuencias cuando el rendimiento caía por debajo de las expectativas. Carl, según todos los informes, no había sido un esposo negligente.
Había sido un hombre asfixiándose lentamente bajo el peso de un sistema diseñado para demostrar que no era lo suficientemente bueno, y finalmente había decidido que creía menos en el sistema que en sí mismo. Para cuando Sandra entró en nuestras vidas con su consejo, Carl se había vuelto a casar. Gwen se había enterado a través de un conocido mutuo que su nueva esposa lo describía como el hombre más considerado que había conocido. Ese detalle llegó a nuestra cocina una vez. Gwen lo mencionó casualmente. Sandra, hasta donde se sabía, había archivado esa información en algún lugar donde no tuviera que mirarla. La separación de Sandra se había finalizado 3 meses antes de que todo esto comenzara. Vivía en un apartamento en Cleveland, pasando los fines de semana redecorándolo y publicando sobre los resultados en un blog de estilo de vida con 800 seguidores, la mayoría de ellos extraños. Recientemente había comenzado a describirse a sí misma como una defensora del bienestar en las relaciones, que es el tipo de frase que suena como una credencial hasta que miras quién la está usando. Condujo desde Cleveland un viernes a finales de septiembre. Gwen la había invitado, lo cual era razonable. El matrimonio de su hermana acababa de terminar y Gwen tenía un instinto generoso con la gente. Le encantaba estar en el dolor. Hice la cena. Chuletas de cerdo, patatas asadas. Sandra estuvo bien en la mesa, habló sobre el apartamento, el blog. Tenía la energía de alguien que recientemente había reformulado una derrota como una elección y estaba comprometida a mantener esa reformulación en público. Después de la cena, limpié la cocina mientras ellas se mudaban a la sala de estar. Las paredes entre la cocina y la sala de estar en una casa craftsman de los años 40 no son gruesas. La voz de Sandra se oía. No estaba esforzándome por escuchar. Simplemente oí. Necesitas adelantarte a ello, dijo Sandra. Eso es lo que desearía que alguien me hubiera dicho. Lo dejas pasar porque piensas que es pequeño y luego un día miras hacia arriba y has estado cargando con todo durante 2 años. Gwen dijo algo que no pude entender. Adiéstralo ahora o te arrepentirás más tarde. La voz de Sandra era práctica. La forma en que dirías algo que has decidido que es simplemente verdad. Los hombres se acomodan y dejan de intentarlo. Tienes que construir la estructura antes de que se den cuenta de que está ahí. Me quedé en el fregadero por un momento, dejé el plato que estaba secando. Luego terminé los platos y me fui a la cama un poco antes de lo habitual. El fin de semana terminó. Sandra regresó a Cleveland el domingo por la tarde. Gwen volvió a entrar en la casa después de despedirla. Y había algo diferente en la forma en que se movía por la cocina. Algo calculador en ello, la forma en que miras una habitación cuando estás considerando reorganizar los muebles. Lo noté y no le puse nombre. Estaba procesando la situación de su hermana. Volvería a ser ella misma en una semana. Esa noche, dijo, casi como una ocurrencia tardía, Sandra piensa que dejo pasar demasiadas cosas. ¿Qué cosas?, pregunté. No fue específica. Volví al libro que estaba leyendo. Esa fue la última noche tranquila durante 3 meses. 2 semanas después de la visita de Sandra, llegué a casa y encontré una hoja plastificada en el refrigerador. Era un horario de tareas, formato semanal, con las tareas de Gwen codificadas por colores en azul, las mías en naranja. Cada día tenía elementos asignados. Los lunes, yo aspiraba. Los martes, me encargaba de la basura y el reciclaje. Los miércoles, limpiaba los baños, y así sucesivamente. Varias de las tareas ya asignadas a mi nombre eran cosas que ya hacía, solo que no en un horario y no de una manera que pudiera ser monitoreada. La plastificación fue un toque particular. Comunicaba permanencia. Esto no era una sugerencia. Esto era infraestructura. Gwen estaba en la cocina cuando lo encontré, y lo explicó sin preámbulos y sin disculpas. Sandra me ayudó a armarlo. Simplemente hace las cosas más organizadas. Miré la tabla, miré a Gwen. ¿Quieres que ponga mis iniciales cuando complete algo? Había una columna para eso. Iniciales, fecha, hora, si puedes. Sí, dijo ella. Asentí y fui a cambiarme la ropa de trabajo. No puse mis iniciales en nada esa semana ni la siguiente. Las tareas que ya hacía, las seguí haciendo: canaletas, jardín, basura,
baños, en mi propio horario y en mi propio orden porque el trabajo se hacía de cualquier manera y el trabajo era el punto. O eso pensaba. Esto es lo que entendí sobre la tabla desde el momento en que la vi. Y lo que entendí más claramente en las semanas siguientes, no era una herramienta de organización. Una herramienta genuinamente organizativa no necesita una columna de iniciales. Una columna de iniciales existe por una razón, para documentar si cumpliste. Lo que Sandra había diseñado era un sistema de monitoreo con las tareas del hogar como capa superficial. Gwen no lo había construido. Lo había instalado. Esas son cosas diferentes. El nuevo vocabulario llegó aproximadamente al mismo tiempo que la tabla. Sandra llamaba 2 veces por semana. Ahora, las llamadas ocurrían por las noches, y comencé a notar que a menudo seguían a una fricción menor entre Gwen y yo. Nada significativo. Los pequeños desacuerdos pasajeros que cualquier par de personas que viven juntas acumulan, como el cambio suelto. Después de esas llamadas, Gwen regresaba a cualquier habitación en la que yo estuviera con una calidad particular de atención, como si le hubieran dado instrucciones. Frases entraron en su conversación que nunca antes habían estado allí. Necesitas dar un paso al frente. Necesito que seas más intencional con la casa. Intencional era una palabra de Sandra, del blog de Sandra, donde aparecía aproximadamente una vez por párrafo. Esto se trata de respeto, no de tareas. Esa llegó después de que sacara el reciclaje el miércoles en lugar del martes porque el martes había sido un día de 12 horas en Westerville, y había llegado a casa y comido de pie en la encimera. Sandra dice, cuando dejas pasar las cosas pequeñas, te lo dice todo. Estaba en el fregadero de la cocina enjuagando una taza de café. Cerré el grifo cuando escuché eso. La miré, volví a abrir el grifo. El sistema de consecuencias llegó 6 semanas después de que apareciera la tabla. Gwen lo anunció un domingo por la noche con el tono mesurado que había estado practicando. Si no completaba mis tareas asignadas en el día asignado, no se cocinaría la cena esa noche. Lo llamó irresponsabilidad. Lo dijo con el tipo de confianza que proviene de que te hayan dicho recientemente que tengas confianza en algo. Pensé en Carl por un momento. Carl, que había vivido dentro del mismo sistema en su propia casa. Carl, que se había ido un martes con sus herramientas y 2 cajas y no había vuelto. La interpretación de Sandra de la partida de Carl no tenía nada que ver con el fallo del sistema. En la versión de Sandra, Carl había fallado al sistema. Ella había exportado el sistema intacto a nuestra cocina y lo había presentado como sabiduría. La retención de la cena ocurrió una vez. Un lunes largo. Un trabajo de cableado en Upper Arlington que se había retrasado 3 horas. La estufa estaba fría. Gwen estaba en la mesa de la cocina con su teléfono. Miré la estufa, busqué Tip Top Kitchen, pedí una hamburguesa y patatas fritas, y comí en la mesa de la cocina leyendo las noticias cuando llegó, limpié mi plato y fui a la sala de estar. Ella diseñó un castigo que requería que yo sintiera la ausencia de algo. El problema fue que había resuelto la ausencia en 40 minutos. Y ahora ella era la que me miraba leer en la habitación de al lado sin tener dónde poner la indignación que había preparado. Se hizo cereal a las 9. La cuchara contra el tazón, el refrigerador abriéndose y cerrándose. Lo oí desde la sala de estar. La respuesta llegó la semana siguiente a través de Gwen, entregada como un conjunto de instrucciones revisadas. Escalar. 7 semanas después, hubo una cena de cumpleaños para una amiga en común llamada Carol Weisenlindis en Herman Village. Buen restaurante, buena comida, 8 o 9 personas en la mesa. Sandra no estaba allí, pero la influencia de Sandra ya había llegado antes que ella. A mitad de la comida, en esa particular calma que ocurre entre los platos principales cuando la gente busca algo que decir, Gwen miró a la mesa con una pequeña sonrisa y dijo, Paula ha estado en una curva de aprendizaje con la tabla de tareas. Resulta que los hombres necesitan más estructura de lo que pensamos. Un par de personas se rieron. Una persona miró su plato. El hombre sentado a mi izquierda hizo un sonido que no era del todo una risa ni del todo nada. No reaccioné. No porque estuviera tragando algo. No había nada que tragar. Miré a la persona frente a mí, un compañero de trabajo de Carol llamado Jim,
que había estado hablando sobre un proyecto de renovación, y retomé la conversación que habíamos estado teniendo sobre la instalación del subsuelo. Jim pareció aliviado de tener a dónde mirar. En el camino a casa, Gwen esperó a que yo lo mencionara. Pasamos 2 semáforos antes de que dijera, «No vas a decir nada sobre la cena». ¿Sobre qué? ¿Lo que dije? Te oí. Y nada. Se giró hacia la ventana. Estaba esperando algo que no le iba a dar. El comentario de la cena había sido una prueba para ver si la presión social produciría lo que la tabla y la cena retenida no habían logrado. La respuesta fue no. Ella había interpretado mi quietud como una derrota, lo que me dijo lo poco que entendía con lo que estaba lidiando. Sandra le había enseñado lo que funcionaba con Carl. Carl y yo no éramos la misma persona. 8 semanas después, Sandra volvió a venir. La primera visita había sido para relajarse. Esta era operativa. Se sentó en la mesa de nuestra cocina con su portátil y presentó lo que llamó un marco de reinicio de la relación. Sandra repasó los componentes. Una aplicación compartida donde yo registraría la finalización de las tareas. Revisiones semanales los domingos donde Gwen evaluaría la semana. Un sistema de consecuencias por niveles, control remoto de la televisión, acceso al coche el fin de semana, citas programadas, todo vinculado a si se cumplían los estándares. La dejé terminar. Cuando terminó, dije, Sandra, estás describiendo un sistema de crianza. Estoy describiendo una asociación donde ambas personas son responsables. Carl también era responsable ante este sistema. ¿Cómo fue eso? La mesa se quedó en silencio. Gwen se miró las manos. Sandra dijo con el control de alguien que había anticipado la resistencia y se había preparado para ella, Carl tenía problemas que eran específicos de él. No se trata de eso. Estoy seguro de que eso es lo que le dices a la gente, dije. Me levanté y cogí un vaso de agua, volví, me senté. Sandra, no voy a estar en una aplicación. No voy a hacer revisiones semanales donde mi esposa califica mi rendimiento doméstico, y no voy a tener el coche programado en torno a una tabla. Esas cosas no van a suceder. Entonces no estás tomando en serio las necesidades de Gwen. Las necesidades de Gwen se estaban tomando en serio antes de que les dieras un marco. Lo que no estoy tomando en serio es el marco. Salí de la habitación, no dramáticamente, simplemente me levanté y fui al garaje donde tenía una caja de conexiones que terminar de cablear para un trabajo del lunes. Cuando volví 2 horas después, el coche de Sandra se había ido. Esa noche, Gwen me dijo que había humillado a su hermana en su propia casa. ¿Su casa?, dije, y yo decliné. No son lo mismo. Fuiste grosero con ella. Vino aquí y puso el acceso a mi coche en una hoja de cálculo. Dije que no claramente. Gwen se quedó en silencio de una manera que parecía que estaba esperando nuevas instrucciones. Ese fue el punto álgido del programa. Después de eso, no tenía material nuevo, solo versiones más ruidosas de lo que ya tenía. 10 semanas después, un martes por la noche, llegué a casa de un trabajo comercial en Grandview que se había alargado. La cocina era un desastre. Gwen había cocinado esa tarde. Era su día libre y las sartenes todavía estaban en la estufa. La tabla de cortar todavía tenía restos de verduras y la encimera estaba desordenada con las secuelas de lo que fuera que hubiera hecho. No dije nada al respecto. El martes era su día programado en la tabla que ella había hecho, y la había dejado exactamente como estaba. Empecé a limpiar. Es lo que hago. Vi algo que necesitaba hacerse y lo hice. Limpié la tabla de cortar, puse las sartenes en remojo, limpié la encimera. Estaba a mitad de camino cuando Gwen entró en la cocina. «¿Ves?», dijo, «puedes hacerlo cuando quieres. Solo necesitabas la motivación adecuada». Me detuve, dejé el paño de cocina, me di la vuelta lentamente. «¿Qué acabas de decir?». «Dije que puedes hacerlo cuando estás motivado. El sistema está funcionando». La miré por un momento. Me observaba con algo que parecía satisfacción. Creía que había identificado una prueba. El programa había producido un resultado, y lo estaba marcando en la columna de iniciales de su cabeza.
Adelante, piensa eso, dije. Terminé de limpiar la cocina. El resto de la noche, estuve en silencio. Gwen leyó el silencio de la misma manera que había leído todo lo demás en los últimos 2 meses. Como una resistencia que se desgastaba lentamente. Pensó que me estaba adaptando. Pensó que la máquina estaba funcionando. Lo estaba leyendo mal. Ya había tomado mi decisión. La conversación del martes en la cocina fue solo donde se detuvo el reloj. Lo que hice en la semana siguiente, lo hice sin anunciarlo. Llamé a Karen Hallis a su agencia inmobiliaria y le dije que estaba buscando un apartamento de 3 dormitorios en la zona de Besley, comprador único, preaprobación ya en mano de la solicitud de refinanciación que había iniciado antes de saber que la necesitaría. Hice los números esa noche en la mesa de la cocina mientras Gwen veía la televisión en la otra habitación. Mi equipo era de 4 personas y estaba reservado hasta enero. El negocio de la construcción había cubierto la hipoteca de Clintonville solo con mis ingresos cuando la compramos por primera vez. El salario de Gwen había sido el colchón, no el muro de carga. Una casa en Besley en mi rango era manejable. Los números cuadraban. Escribí la nota el miércoles. 7 palabras y mi inicial. La llevé en el bolsillo de mi chaqueta durante 4 días mientras esperaba el momento adecuado, que resultó ser un jueves por la mañana cuando el momento adecuado era solo un momento ordinario, que es como a veces terminan las cosas. Gwen se fue a trabajar a las 7:15. Yo tenía el día libre. Una inspección reprogramada me había liberado la mañana. Hice café, me quedé en la cocina y miré la tabla de tareas en el refrigerador, la superficie plastificada, las columnas codificadas por colores, las filas de iniciales casi completamente en blanco. Que había notado que ella había comenzado a rellenar por sí misma para mis tareas cuando yo no lo hacía, probablemente para tener un registro que pareciera que algo estaba funcionando. Saqué la nota del bolsillo de mi chaqueta y la coloqué en la encimera directamente debajo de la tabla. No la pegué con cinta. No la puse en un sobre. Simplemente la dejé plana en la encimera en el espacio donde la columna de iniciales era más visible. La nota decía, solo se adiestra a los perros. Ya estoy buscando casa. P. Terminé mi café, enjuagué la taza, me puse la chaqueta y conduje a una obra en Worthington donde Rick y el equipo estaban comenzando una actualización del panel de servicio. Trabajé hasta el mediodía, almorcé en Catalinas en Pennsylvania Avenue, el sándwich de huevo, café, me senté junto a la ventana y leí el periódico. Por la tarde, tuve una llamada con Karen Hallis sobre una visita el sábado en Besley, una casa de 3 dormitorios en una calle tranquila, garaje independiente, madera original en todas partes. Le dije que estaría allí a las 10. Gwen llamó a las 11:43 de la mañana mientras yo estaba en una escalera. Dejé que sonara. Cuando bajé 1 hora y media después, había 3 llamadas perdidas y un mensaje de voz que no escuché. Devolví la llamada a las 2. Contestó antes de que terminara el primer tono. ¿Qué es esa nota? ¿Qué significa eso? Ya estoy buscando casa. Significa lo que dice. Estás siendo dramático. Estoy siendo preciso. Te vas por una tabla de tareas. Eso es lo que es esto. No me voy por una tabla de tareas. Entonces, ¿por qué? Estaré en casa alrededor de las 6. Podemos hablar entonces. Colgué. No volví a llamar. Llegué a casa a las 6:10. Gwen estaba sentada en la sala de estar y la energía en la habitación me dijo que había estado sentada allí durante un tiempo. También era casi seguro que había estado hablando por teléfono con Sandra porque tenía la mirada de alguien que había recibido instrucciones y estaba lista para usarlas. No puedes simplemente dejar una nota y no explicarla, dijo. La nota lo explica. 7 palabras no son una explicación. 7 palabras es más de lo que la tabla de tareas me dio antes de que apareciera en mi refrigerador. Tomó aire. Esta es una reacción exagerada masiva a un sistema que estaba funcionando. Lo dijiste tú mismo el martes pasado. El sistema estaba funcionando. Tenías razón. Esa fue la última noche que funcionó. Me miró como la gente mira algo que no se comporta como esperaban. Sandra dijo que reaccionarías así. Dijo,
Los hombres que no están acostumbrados a la responsabilidad siempre se resisten cuando se les exige un estándar por primera vez. También le dijo a la gente que Carl no podía cumplir su estándar. ¿Cómo le va a Carl estos días? Carl no tiene nada que ver con esto. Carl tiene todo que ver con esto. Ella construyó este mismo sistema en su propia casa. Carl se fue y luego condujo hasta aquí y lo instaló en la nuestra y tú la dejaste. Gwen se levantó, no con ira, sino de la manera inquieta de alguien que no quiere quedarse quieto cuando la conversación no va en la dirección correcta. No estaba tratando de controlarte. Estaba tratando de construir algo mejor. Entonces aquí está la pregunta, dije. O lo que teníamos antes no era lo suficientemente bueno y has estado fingiendo durante 4 años, o era lo suficientemente bueno y tu hermana te convenció de arreglar algo que no estaba roto. ¿Cuál es? Empezó a hablar. Se detuvo, me miró. Tómate tu tiempo, dije. No respondió. La habitación estaba en silencio. La calefacción se encendió en algún lugar de la casa y los conductos hicieron su sonido bajo. Eso es lo que pensaba, dije. Humillaste a mi hermana en nuestra casa. Has sido pasivo-agresivo durante 3 meses. Y luego dejas una nota como un adolescente que se va de casa. El filo de su voz se agudizaba. Se estaba moviendo hacia la ira porque la versión razonada no había funcionado. Nada de eso es algo que una persona hace cuando quiere salvar su matrimonio. Dejé una nota para que no hubiera malentendidos sobre mi posición. 3 meses de tablas y propuestas de aplicaciones y cenas retenidas en un horario y quieres hablarme sobre lo que salva un matrimonio. ¿Así que eso es todo? Simplemente vas, compras una casa y me dejas aquí con esto. Tengo una visita el sábado. Puedes quedarte con la tabla de tareas. Fui a la cocina, abrí el refrigerador y comencé a hacer la cena. Ella se quedó en el umbral. No levanté la vista. Después de un rato, la oí caminar hacia la otra habitación. Esa noche, estaba en la cama leyendo a las 10:40 cuando la pantalla de mi teléfono se iluminó en la mesita de noche. Sandra Holloway. Lo vi sonar, lo dejé ir al buzón de voz. El teléfono estuvo quieto por un momento. Luego se iluminó de nuevo. Mismo número, 10:52 de la noche. La rechacé. Gwen llamó a las 11. Luego a medianoche. A la 1 de la madrugada, su nombre apareció de nuevo. Y puse el teléfono boca abajo. Sandra había llamado. Gwen estaba llamando pasadas las 2. Misma noche, problema diferente. Lo que eso me dijo no era complicado. Sandra había entendido en cuestión de horas que el programa había producido un resultado que ella no había diseñado. Estaba tratando de solucionar el problema. Gwen no estaba solucionando problemas. Estaba en pánico. Esos son problemas diferentes. Y ahora eran de ellas para resolverlos juntas. Ella no se mudó. No me pidió que me mudara. La casa en los días posteriores a la nota tenía la cualidad de una respiración contenida. Gwen, presente, silenciosa de una manera que no era su silencio natural, observándome en busca de signos de la reacción emocional que había esperado y seguía sin obtener. Las lágrimas llegaron primero. Nunca quise que llegara tan lejos, dijo una mañana mientras hacía café. Solo estaba tratando de mejorar las cosas. Sandra seguía insistiendo con estos marcos y yo los seguí. Seguiste durante 10 semanas sin parar. Cometí un error. Un error es uno. Lo que tú llevaste a cabo fue un programa. Usé su palabra prestada contra ella. Algo en su rostro se tensó. Tenías una tabla y un sistema de consecuencias y un consultor de guardia 2 veces por semana. Eso no es un error. Eso es un proyecto. Se fue a trabajar. Las lágrimas volvieron esa noche y la siguiente. Me seguía de habitación en habitación a veces, no exigiendo nada, solo presente de la manera flotante de alguien que espera que la proximidad logre lo que la discusión no había logrado. No fui frío con ella. Simplemente había terminado de representar una versión de disponibilidad que requería que yo absorbiera lo que ella sentía y lo convirtiera en consuelo. Después de 4 días de eso, intentó la ira.
Has estado desconectado de este matrimonio durante meses, dijo un jueves por la noche. Tu negativa a participar en el sistema, tu silencio, la forma en que simplemente te mueves por la casa como si yo no estuviera aquí. Sandra dice que los hombres pasivos usan el silencio como un arma. Y tiene razón. Pasé la aspiradora por la casa. Arreglé el filtro de la calefacción en octubre. Reemplacé el grifo del baño el mes pasado. Y el sábado pasado, volví a sellar los escalones de la entrada antes de que llegara la helada, dije. Cuéntame más sobre qué silencio es un arma. Sandra quiere tener una llamada de mediación. Los tres. No. Ella quiere ayudar. Ya ha ayudado suficiente. La ira tampoco la llevó a ninguna parte, que fue cuando comenzó la fase de negociación. Quitó la tabla de tareas del refrigerador unos 10 días después de la nota, la enrolló, la sostuvo en la mano, me miró. La dejó en la encimera. Luego ofreció reducir las llamadas con Sandra. Luego ofreció noches de citas semanales, sin teléfonos, luego terapia de pareja. Cada oferta tenía la cualidad de alguien a quien le habían dicho que si encontraba el elemento correcto en la lista, yo me desbloquearía. No se trata de eso, le dije a cada una. Entonces dime de qué se trata. Dime lo que quieres y lo haré. Ese es todo el problema. Quieres una lista de requisitos que puedas completar y llamar arreglado. Yo no funciono así. Todo el mundo funciona así. Carl no, dije. Por eso se fue. Deja de sacar a Carl. Carl es el único dato honesto en esta conversación. La versión de víctima llegó alrededor de la marca de las 2 semanas. Sandra aparentemente había presionado demasiado y ahora cargaba con una parte de la responsabilidad, al menos en la versión que Gwen estaba construyendo. Estaba en un lugar vulnerable con respecto al matrimonio, dijo. Tenía algunos miedos y ella me entregó un marco y lo seguí más lejos de lo que debería haberlo hecho. Ella me empujó. Ella empujó, dije. Tú abriste la puerta. Sé que cometí errores. Cometiste unos 12 de ellos en secuencia durante 3 meses. Ella me miró. ¿Qué tenías miedo de decirme? ¿Que las cosas no estaban bien? ¿Que no eras feliz? Las cosas estaban bien, dije. Ese era todo el punto de lo que Sandra estaba tratando de arreglar. Nada necesitaba arreglo. Se quedó en silencio por un momento. No sé cómo deshacerlo. Algunas cosas no se deshacen, dije. No con crueldad, solo con precisión. Sandra volvió a llamar alrededor del día 17. Esta vez contesté. Creo que empezamos con el pie izquierdo, dijo. La cuidadosa neutralidad de alguien que lee de notas. ¿Qué resultado esperabas? Pregunté. Quería que Gwen tuviera un compañero que realmente satisficiera sus necesidades. Lo tenía. Tú le dijiste que primero necesitaba ser gestionado. Los hombres necesitan estructura, de lo contrario dejan de contribuir. Eso no es una teoría. Es experiencia. Carl también necesitaba estructura. Tu experiencia con Carl produjo una salida silenciosa un martes y 2 cajas de libros. Luego condujiste 2 horas y media hacia el sur 2 veces y montaste el mismo sistema en mi casa. Empezó a decir que Carl era una situación diferente. Sandra, todas las personas sobre las que te equivocas son una situación diferente. Has construido toda una autoimagen a base de tener razón sobre las relaciones. Y la única forma de mantenerla es asegurarte de que cada hombre que no responde bien a ser gestionado sea el problema en lugar de la gestión. Carl se fue. Ahora me voy yo. Eso es un patrón y los patrones pertenecen al sistema, no al hombre. Silencio. Vas a arrepentirte de tirar 4 años por la borda por tu ego, dijo. Viniste a mi matrimonio, ejecutaste el mismo experimento que ya falló en el tuyo, y me llamas para explicar por qué el resultado es mi problema. No tengo nada más que decirte. Terminé la llamada. 21 días después de la nota, Gwen hizo el desayuno del sábado por la mañana. Bajé y ella estaba en la estufa. Huevos, tostadas, café fuerte, toda la rutina que habíamos tenido antes de septiembre. No lo anunció ni hizo una producción de ello.
Simplemente lo hizo, lo puso en la mesa, se sentó frente a mí. Comimos sin hablar mucho. Los huevos estaban buenos, como siempre. Ella tenía la paciencia con ellos que yo no tenía. Extrañaba esto, dijo. Después de un rato, miré la comida y la miré a ella. Yo también. Terminé, limpié mi plato, lo enjuagué. Gracias por hacerlo, dije. Me puse la chaqueta y conduje a la visita del sábado en Besley. La casa estaba en una calle residencial cerca de Cassingham Road, una casa de estilo rancho de los años 50 con buenos cimientos, 3 dormitorios, madera original bajo la alfombra en las habitaciones principales, y un garaje independiente que era lo suficientemente ancho para una camioneta. Más un banco de trabajo a lo largo de toda la pared trasera. El jardín era plano. El techo tenía 4 años. Karen Hallis me la mostró en 30 minutos y le dije que quería hacer una oferta antes de que volviéramos al coche. ¿No quieres pensarlo?, preguntó. He estado pensando en ello. La oferta se presentó esa tarde. Estaba en casa para el mediodía. En el camino de regreso, llamé a una abogada de familia en Westerville. Una referencia de un tipo del equipo que la había usado el año anterior. 2 frases para confirmar que se encargaba de asuntos de propiedad. Estaba contratada para el final de la semana. Gwen estaba en la sala de estar cuando volví. Levantó la vista del libro que estaba leyendo y algo en mi expresión o mi postura o simplemente la calidad específica de cómo entré por la puerta se lo dijo. Realmente fuiste, dijo. Dije que lo haría. Dejó el libro. Hiciste una oferta por un lugar en Besley. 3 dormitorios, buen garaje. Se miró las manos. No hemos intentado la terapia. La terapia es para 2 personas que no están seguras. Levantó la vista. ¿Y tú estás seguro? Sí. Esperó. La forma en que la gente espera cuando esperan que la siguiente frase suavice la anterior. La siguiente frase no llegó. Después de un rato, preguntó a dónde se suponía que debía ir. ¿Qué se suponía que pasaría con la casa de Clintonville? No vas a ir a ninguna parte, dije. Me mudaré cuando cierre la venta. La casa de Clintonville se puede vender o puedes comprar mi parte. Haré que mi abogada prepare una cifra justa. De cualquier manera, no te quedarás corta. Pau. Dormiré en la habitación de invitados. Nada más cambia en la casa hasta el cierre. Subí y moví mis cosas a la habitación de invitados esa tarde. Solo transferí lo que necesitaba, hice la cama, puse mi libro en la mesita de noche. La habitación olía como si hubiera estado cerrada demasiado tiempo. Abrí la ventana. El cierre era en 30 días. Le dije a Rick un lunes por la mañana en la obra. Me miró y dijo, ¿estás bien? Y yo dije, sí. Y esa fue toda la extensión de esa conversación, que fue exactamente la duración correcta. Rick había estado conmigo durante 2 años y entendía que yo no procesaba las cosas en voz alta. Gwen y yo existimos en la casa en un cuidadoso paralelo durante esas semanas. Ella no era hostil. Yo no era frío. Nos cruzábamos en la cocina, decíamos cosas necesarias, hacíamos comidas separadas. Lloró algunas veces de las que fui consciente, detrás de la puerta del dormitorio por las noches. No llamé. El día de la mudanza fue un sábado de enero. Rick trajo su camioneta, más grande que la mía y más fácil de cargar, y un chico más joven del equipo llamado Pete ayudó. Tuvimos todo cargado y descargado en la casa de Besley en menos de 4 horas. Gwen estaba en el trabajo. Se había programado un turno de sábado. No sabía si eso fue deliberado o solo el horario, y no importaba. Dejé una cosa en la encimera de la cocina de Clintonville antes de cerrar con llave por última vez. Había encontrado la tabla de tareas enrollada en la encimera donde Gwen la había dejado semanas antes. La desenrollé, la puse plana en la encimera, dejé un bolígrafo al lado, la columna de iniciales en blanco. Toda la semana por delante, vacía. Sin nota esta vez. El gesto era suficiente. Cerré la puerta y dejé mi llave en la encimera junto a la tabla. Los abogados se encargarían del resto. Pasaron 7 meses.
En agosto, estaba tomando un café en Northstar Café en North Street una mañana de un día laborable, leyendo una estimación de materiales en mi teléfono cuando alguien se sentó frente a mí. Donna Wells, una higienista de la clínica de Worthington donde trabajaba Gwen, alguien a quien reconocía de eventos de trabajo ocasionales a lo largo de los años. Tenía una expresión en su rostro que era a partes iguales incomodidad y el impulso de alguien que ya había decidido decir algo. No estaba segura de si querrías oír esto, comenzó. Adelante, dije. La casa de Clintonville se había vendido en febrero. Gwen había tenido que ponerla en venta. Mantener la hipoteca completa con un salario de higienista no había funcionado, lo cual no habría funcionado, y cualquiera que hubiera mirado los números podría habérselo dicho. Gwen se estaba quedando con una amiga mientras averiguaba el siguiente paso. Había aceptado la compra de mi parte, gestionada a través de abogados. Sin drama. Mi abogada había preparado una cifra justa como prometí. Ha estado viendo a un terapeuta, dijo Donna. Creo que le ha sido útil. Parece que está resolviendo algunas cosas. Bien, dije. Y lo decía en serio. No cálidamente, no con alivio, solo como un hecho que podía aceptar sin reservas. ¿Tú estás bien? Sí. Donna asintió. Parecía que había estado cargando con el recado de esta conversación y se alegraba de haberlo terminado. Cogió su café y se fue. Me quedé allí unos minutos más. Terminé mi estimación, dejé una buena propina y conduje de regreso a Besley. Rick mencionó a Sandra en algún momento de ese otoño, de pasada. La forma en que la gente menciona cosas con las que se tropezó y no sabía qué hacer con ellas. Había visto algo en alguna parte. No fue específico sobre dónde. Que Carl Simmons había tenido recientemente un bebé con su segunda esposa, una niña. Aparentemente, su nueva esposa había publicado algo al respecto. Rick lo había visto y reconoció el nombre. Recibí esa información y la dejé en algún lugar donde no necesitaba volver a mirarla. No la había buscado. Eso era importante para mí. No había revisado el blog de Sandra ni buscado a Carl ni realizado ninguna de las vigilancias silenciosas que la gente realiza sobre las vidas que solían cruzarse con las suyas. Lo que llegaba a mí, llegaba a mí. Lo que no, no lo extrañaba. Gwen me envió un mensaje de texto un domingo a finales de septiembre. Estaba en el patio trasero en Besley rastrillando las primeras hojas tempranas, del tipo que caen antes de que el resto esté listo y se acumulan en las esquinas del jardín. Mi teléfono estaba en la barandilla del porche. El texto decía, pasé por la casa vieja hoy. Se ve bien con la nueva pintura. Espero que estés bien. Lo digo en serio. Lo leí. Dejé el teléfono de nuevo en la barandilla y terminé el jardín. El trabajo me llevó otros 40 minutos. Luego cogí el teléfono y escribí, cuídate, Gwen. Lo envié. Entré. El equipo de Rick era de 5 para esa primavera. La temporada se había reservado más intensamente que el año anterior. Estaba durmiendo las mismas horas que siempre había dormido, lo que suena como algo pequeño y no lo es. Aún no salía con nadie. Eso era un hecho, no una herida. Sandra había publicado algo en su blog sobre lo que había aprendido de su matrimonio. Unas 30 reacciones, mencionó Rick, habiéndose topado con ello en alguna parte. Carl Simmons y su segunda esposa acababan de tener su primer hijo. Sandra estaba en Cleveland, todavía redecorando, todavía construyendo un marco que podría llevar a la siguiente persona que pudiera necesitarlo. Gwen había conseguido un apartamento en algún lugar de Clintonville. Terapia en curso, por lo que Donna había mencionado en un intercambio posterior. Esto es lo que sé. Sandra le dijo a Gwen que me adiestrara ahora o que se arrepentiría más tarde. Entregó ese consejo con la confianza de una mujer que creía en su propio producto. Había usado el mismo producto con Carl, y Carl había empacado 2 cajas y se había ido un martes. Y ella diagnosticó ese resultado como el fracaso de Carl en lugar del producto. Llevó el producto a mi casa, y mi esposa lo instaló. Y en el transcurso de 3 meses, hizo lo que había hecho en la casa de Sandra. Construyó algo de lo que quería alejarme, y me alejé.
Gwen me adiestró hasta sacarme de esa casa de Clintonville con una tabla plastificada y una consulta telefónica 2 veces por semana. Sandra le había prometido que nunca se arrepentiría de seguir el programa. Realmente espero que tuvieran esa conversación, la que compararon notas sobre cómo resultó. Yo habría encontrado algo que hacer al otro lado de esa llamada. Algunas cosas solo puedes aprenderlas desde dentro. Gwen estaba allí aprendiendo. Yo ya me había graduado. Vamos a dejar el ruido y a ir a lo que realmente cuenta aquí. Hablemos de lo que Sandra realmente hizo aquí. Su propio matrimonio terminó porque Carl no pudo sobrevivir a su sistema. Carl se fue un martes, empacó 2 cajas de libros y nunca volvió. En lugar de preguntarse por qué, condujo 2 horas y media para instalar ese mismo sistema en la casa de otra persona, y lo llamó sabiduría. Esa no es una mujer que aprendió de sus errores. Es una mujer que necesitaba un segundo sujeto de prueba para demostrar que el primero era el problema. Y la parte más triste, funcionó exactamente de la misma manera 2 veces. Carl se fue en silencio. Paul se fue en silencio. El sistema no falló ambas veces por coincidencia. Falló porque no puedes monitorear a alguien para que te ame mejor. Solo puedes monitorearlos hasta que se vayan. Lección. Cuando el mismo consejo destruye 2 matrimonios seguidos, el consejo es el problema, no los hombres que se niegan a vivir bajo él. ¿Qué habrías hecho en la posición de Paul? Haznoslo saber en los comentarios.